Buenas tardes, mi nombre es Martín Unrauf y hoy es 27 de agosto y siendo las 15 horas, le doy la bienvenida desde Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires. Muchas gracias por sumarse a esta charla nombrada Cultivos de arveja, colza y garbanzo, alternativas con múltiples beneficios, a cargo de Ariel Masgrau, José Luis Alonso y Santiago Guaselli. A lo largo de las presentaciones que estamos a punto de ver, ustedes podrán ir enviando las preguntas en la sección que ven en la derecha de sus pantallas. Y al finalizar la presentación, les pasaré algunas de ellas a los oradores en base a la cantidad de recibidas y tiempo que dispongamos. Intentaremos para todos poder realizarlas y les recomendamos hacerlas en el transcurso de la presentación. Además, recuerden que en el menú superior de la página principal hay una sección llamada Asistentes, donde podrán buscar a los oradores que estén registrados en el Congreso y a través de la misma poder chatear o incluso programar reuniones con ellos. No olviden de pasar por el espacio de APRESID dentro del hall comercial, donde encontrarán entrevistas en vivo con especialistas, información de los programas de la institución y contenido exclusivo para los asistentes. Para seguir todo lo que sucede en redes, no olviden de utilizar el hashtag Congreso APRESID y así no perderse de nada. A continuación, voy a presentar brevemente a Santiago Guaselli, José Luis Alonso y Ariel Masgrau. Santiago es ingeniero agrónomo, presidente de la Regional Tandilia, vocal de la Cámara Agroindustrial de Tandil, integrante de la Mesa Intersectorial de Producción Agropecuaria de Tandil, asesor y consultor privado, administrador de Senga Sociedad Anónima, empresa que trabaja campos propios y arrendados en la zona de Tandil y Ayacucho, intensificando rotaciones con cultivos de servicio, agricultura y ganadería. José Luis es ingeniero agrónomo, presidente de la Regional Videla, APRESID, asesor, productor y administra la empresa en sociedad con sus hermanos, un sistema intensivo con tendencia a siempre verde en la agricultura con doble cultivo permanente. Ariel es ingeniero agrónomo, miembro de la Regional Montecristo de APRESID. Es coordinador de producción Campo Sociedad Anónima, dedicada a la producción agropecuaria y ganadera en la región centro-norte y sur de la provincia de Córdoba. Ahora sí, señor director, los dejo con la presentación. Hola, mi nombre es Santiago Guaselli, soy ingeniero agrónomo, socio de APRESID y miembro de la Regional Tandilia. Estamos en la materia de cultivos alternativos y cómo iba a faltar la arveja amarilla. La presentación que les vengo a dar tiene como título Arveja amarilla, integración ganadera. Y un poco las preguntas que me hago e intento responder son ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Y cuánto? ¿Quién tuviera todas estas respuestas juntas, no? Pero bueno, la empresa de la que les voy a hablar tiene su actividad integrada en tres patas. Una pata agrícola, una pata porcina y una pata ganadera con terminación a corral. En la empresa tenemos como premisa siempre dar un salto en el nivel de integración y eso lo logramos con la transformación de la mayor cantidad posible de granos en carne. Teniendo un poco en cuenta que estamos en el sur de la provincia de Buenos Aires, donde la fina es re importante en nuestras rotaciones, que tenemos un sistema bien integrado que usa cultivos de servicio con aprovechamiento forrajero, que los campos están ubicados no en la serrana típica, sino más bien en una zona overa. Nos cuesta tener el 100% del maíz que necesitamos para consumir. Siempre estamos buscando nuevas alternativas. Hicimos siembra variable, estamos con fertilización variable. Hace 4 años descubrimos el maíz de segunda como una alternativa viable y rentable desde lo económico. Y es por eso, en ese buscar, y siempre estar buscando, es que encontramos a la arveja como un cultivo antecesor alternativo al maíz de segunda, así que siendo honesto, estoy de pura casualidad acá dando esta charla. Cuando empezamos a alterar la arveja, nos dimos cuenta que agronómicamente cierra por todos lados. Permite agregar un doble cultivo al sistema, intensificando la rotación. Ese doble cultivo puede ser un maíz de segunda, que va a ser de alto potencial. Agregar una leguminosa más, que en definitiva nos termina mejorando el balance de nitrógeno, seguramente vamos a aumentar el NAN de nuestro suelo. Hacer un cultivo de invierno sobre maíz, que por ahí para nosotros es una limitante por la inmovilización de nitrógeno, y también posicionar principios activos herbicidas que usamos más entrada a la primavera en invierno, lo que nos estaría ayudando a controlar mejor las malezas. Como si todo esto fuera poco, la arveja amarilla tiene cualidades nutricionales muy interesantes. Tiene prácticamente la misma energía que un maíz, pero con 20-24% de proteína. No necesitamos desactivarla para darle de comer a los monogástricos y además, como tiene poco aceite,
se maneja bien fácil en la planta de alimento balanceado, no toda martillo, sin fines, anda muy bien. Nuestra idea cuando tengamos el cultivo bien aceitado de lo productivo es reemplazar el 60% del expelder de soja que usamos en el criadero de cerdos por arveja y suministrar el 40% de la dieta de novillos de terminación también con arveja tal cual. Por eso que este año hicimos un ensayito en novillos, en los corrales del campo, que como ven son bien camperitos, pisos de tierra, comedero de plástico. Lo que sí hacemos es pesamos todo lo que entra y ahí tenemos mixer con balanza, pesamos todo lo que suministramos, también eso es interesante. Bueno, en este caso tuvimos una ganancia de peso de 1,36 kg por animal por día. La verdad que es un poquito más que lo que hacemos habitualmente, que estamos en 1,25 kg, 1,300 kg, pero lo lindo me parece que empieza cuando empezamos a ver la eficiencia. Acá pido perdón a los nutricionistas, pero para mí 7,26 kg de comida por kilo de carne producida es una eficiencia interesante, sobre todo si hablamos de animales pesados de 394 kilos como entraron y salieron de 512. Y lo que hicimos acá fue reemplazar parte de la dieta. Nosotros tenemos una dieta que tiene maíz, silo de maíz y concentrado proteico al 10%. En este caso reemplazamos el 80% del concentrado proteico por arveja tal cual, y el hecho de haber hecho ese reemplazo nos produjo un ahorro de 65.000 pesos. Parece poco en una tropa de novillos, pero si lo llevamos a pesos por kilo de carne ganado, hablamos de 45 pesos con 36 con concentrado y 45 pesos, 41 pesos con 76 en la dieta que incorporamos a arveja. Esto es un 10% de diferencia a favor de la dieta que tiene arveja, lo que es sumamente interesante en un fielder. Pasando ya a un tema más agronómico, como dije al principio, pensamos en la arveja como antecesor de maíz de segunda. Todo lo que tengo son buenas noticias. Acá ven dos fotos. Esto es un maíz de segunda sembrado sobre cebada y acá maíz de segunda sembrado sobre arveja. La sembrabilidad sobre la arveja es infinitamente superior a la cebada. La cebada deja un rastrojo de pajonal abajo de una cebada de 6.000 kilos, que es prácticamente insembrable. Además estamos apurados porque nos queremos ir a brindar en Nochebuena. Pero bueno, nada, la diferencia que encontramos son muchos a la siembra y obviamente en la emergencia. Acá vemos un cultivo espectacular en una tabla y acá esto es lo que pasa cuando sembramos una maíz de segunda sobre una cebada. Las colas nos interfieren en el nacimiento, stand de plantas, inmovilización de nitrógeno, bueno, todas las cuestiones que hemos ido enumerando. No solo esto, la arveja, además, la ventaja que tiene es que consume un poco menos de agua y entrega el campo antes, entonces empezamos a tener maíces de segunda de este tipo. Este está con casi 50.000 plantas logradas y está estimado el rinde en 7.300 kilos. Ténganme fe, lo estimé correctamente, a conciencia, la verdad que es espectacular. Y tenemos relevados maíces de segunda sobre arveja ya de 8.000 kilos, arriba de 8.000 kilos. Es prácticamente lo mismo que hacemos con un maíz de primera. La verdad que es espectacular. Y como les dije, las buenas noticias en maíz de segunda no paran de llegar. Acá vemos fotos de un ensayo que venimos haciendo. En este caso está sobre arveja, lo venimos haciendo hace 3 años con Pablo Barbieri de INTA Balcarce sobre cebada. Lo que hacemos es una fertilización, él hace una fertilización aditiva de nitrógeno. Arrancamos con 0N, 60N, 120 DN, y la verdad que no tenemos diferencias visuales entre la parcela con 0N y la parcela con 120 kilos de N. Y un poco, por ahí es prematuro y anticipado porque no están los datos analizados, esto se construyó hace poquito, pareciera que los datos de cosecha indican lo mismo que vemos a simple vista y que no habría respuesta en rinde al agregado de nitrógeno. O sea que esta también es una buena noticia. Ya un poco saliendo de todo esto y pasando a la parte de manejo de cultivo de arveja, en nuestra zona, el lote no helador tendríamos que arrancar a sembrar el 20 de junio. En lotes más heladores, por ahí pensar en siembra del 10 del 7 para que la poda de la arveja no se congele tanto, con una fecha tope del 30 de julio. En lo que es densidad de siembra tenemos que hablar de 80 a 100 plantas por metro para tener buenos rindes. Y acá empieza el primer escollo. Para lograr estas 80 o 100 plantas, a veces tenemos que sembrar entre 300 y 320 kilos de semilla, por lo que podemos tener algún tema logístico, de costo de semilla, o alguna sembradora que se atora en los alimentadores por la cantidad de semilla que tiene que tirar por metro. Temas que todos solucionables y que están considerados en los márgenes, así que lo vamos a ver más adelante. Pasando al tema de nutrición, como en muchas otras especies,
El umbral de respuesta a fósforo lo encontramos a partir de 15 ppm, a partir de 15 ppm no habría respuesta a la fertilización fosforada, pero pensando un poco en el balance, cada tonelada de arveja requiere 5 kilos de P, así que con 100 kilos de diamónico estaríamos haciendo una reposición para un rinde potencial de 4.000 kilos. Un poco es lo mismo que vemos en este trabajo de Gustavo Ferrari, que encuentra un plató de respuesta rinde con 100 kilos de MAP en este caso, así que es un poco, estamos hablando de la misma cantidad. Teniendo un poco en cuenta este tema, es clave estar atento a la pérdida de plantas por fertilización en la línea. El mismo trabajo de Gustavo Ferrari se ve que una dosis de 100 kilos de MAP, la misma que tiene la mayor respuesta, tiene una pérdida considerable de plantas. Hablando con él, lo que me decía que reemplazando la fuente por super triple y haciendo la fertilización anticipada a la siembra, este problema lo evitamos y es clave para poder tener esas 90, 100 plantas que necesitamos para tener buenos rindes. Después, yendo a la nutrición nitrogenada, bueno, acá vemos una foto de una arveja inoculada de este lado, sin inocular de este lado, la diferencia es evidente. La mayor respuesta nutricional la vamos a tener haciendo una buena inoculación. Este es un trabajo, está adaptado de un trabajo de Gabriel Prieto, la foto también es de él. La arveja inoculada rinde 400 kilos más que el testigo, y es más, rinde más que el tratamiento que tiene el nitrógeno aplicado de una fuente química, así que no hay excusa. Hay que inocular la arveja porque si no, no tenemos respuesta nitrogenada. Yendo al manejo de malezas, hay que definir todo en preemergencia. En posemergencia vemos que tenemos grandes problemas, pérdida hasta el 50% del rinde. Este es un trabajo que está en un gráfico adaptado de un trabajo de Marco Giannicari de Barro. Lo normal es hacer en preemergencia y macetapir, pero podemos aplicar otros principios, flumioxacin, fluorocloridona, atracina, deberemos elegir de acuerdo a el lote y las malezas que tengamos. Los porcentajes de control de malezas mejoran, como vemos, cuando hacemos una mezcla, y los rindes, lejos de empeorar, mejoran. Así que, bueno, atentos a hacer las cosas bien en preemergencia, porque en posemergencia podemos tener problemas. De hecho, es re susceptible. Hasta parece que los graminicidas le pegan cuando se los aplicas. Ya yendo al tema de manejo de enfermedades, tenemos problemas de dumping off, bueno, ahí tenemos Rhizoctonia, Fusarium, Pythium, enfermedades que afectan a muchos cultivos. Los manejamos con rotación de cultivos, separando las arvejas, 3-4 años no tendríamos que tener problemas, pero bueno, siempre está bueno hacer un buen cura semilla. Si tiene metalaxil mejor, lo incorporamos junto con el inoculante y bueno, manejamos este tipo de enfermedades. Pasando a enfermedades de hoja, bueno, de invierno, humedad, volumen de planta importante, oidio y mildew están a la orden del día. Pero creo que la enfermedad clave es la escochita, el complejo escochita. Estas fotos me las prestó María Lago para esta presentación. Es una mancha foliar que ataca, bueno, hojas obviamente, tallos, vainas, zarcillos, es bastante agresiva. Y ante la aparición de síntomas hay que tratarla, se maneja bien, fácil, no hay problema con cualquier mezcla de fungicidas, una mezcla 2,1 de fluorina y triazol, la mantenemos a raya, pero hay que estar atentos y bueno, a monitorear los lotes. Ya terminando y pasando a la parte cosecha, a veces la arveja nos entrega lotes desparejos a madurez. Es un poco dehiscente, así que cuando tenemos esta problemática tenemos que entrar con paraquat para desecarla y tener un lote parejo que se pueda cosechar directamente. Con la plataforma de soja, como es un grano grande, no hay mayores problemas para cosecharla, para limpiarla. Por ahí hay que tener en cuenta que si está un poco seca, se parte un poco, así que si alguno la piensa con destino comercial del grano, hay que tener cuidado. Yo que me como al 100% no tengo ese problema. Bueno, y acá termina la parte de producción y vamos a pasar un poco a la parte económica. Este es un costo directo de arveja. Tiene imputado el 50% de un arrendamiento de 8 quintales. Y nos da un costo de $346. Es bastante menos que lo que hacemos habitualmente o lo que tenemos habitualmente en una fina o en un cultivo de invierno en la zona. Está pensado con costos normales de un cultivo de arveja normal. Cuando vemos en un análisis de sensibilidad de rindes por precios, no es la panacea. Estamos perdiendo plata en varios lugares, en flotabilidad con 3.000 kilos y $120, que es lo que vale de hoy. Nada loco, nada interesante para ver. Pero cuando empezamos a ver los costos directos de producción de maíz de segunda, en este caso, en esta placa sobre
cebada y en esta sobre arveja, vemos que tenemos una diferencia básicamente en el nitrógeno. Como dijimos hoy, no habría respuesta a la aplicación de nitrógeno en maíz de segunda sobre arveja, entonces haciéndole una pequeña trampa al margen bruto de arveja y le incorporamos estos $67 que nos ahorramos, los números se ponen un poquito más verdes, tenemos $80 contra 346 de costo, un margen bruto, una rentabilidad de 23%, se pone un poco más lindo, pero bueno. Saliendo de esta trampita nutricional al margen bruto y dejando el margen bruto original de arveja, y viendo el margen bruto que tenemos de maíz de segunda sobre arveja y sobre cebada, tenemos que tener en cuenta que sobre arveja tenemos un rendimiento 1000 kilos más que sobre cebada. Esto es lo que vemos y además es lo que cita la bibliografía, porque la arveja entrega, como dije antes, el lote un poquito antes y además consume menos agua. Esto impacta fuertemente en el margen bruto. Acá pusimos en $260 de margen bruto una pelotita verde. Los números son todos verdes para el margen bruto de maíz de segunda sobre arveja. No son malos para cebada, pero bueno, la verdad que la diferencia es interesante. Pero bueno, me gustaría empezar a verlos ya como un todo y no como márgenes brutos aislados, y la idea es juntarlos y ver todo como un combo. Acá lo que hice fue juntar el peor rinde de arveja con el peor rinde de maíz. Esto no necesariamente va a pasar así, pero bueno, es para ver los extremos. $135 en el extremo inferior, $745 en el extremo superior, creo que tenemos que andar por acá. $373, $468, me parece que son márgenes más que interesantes. Lo que queda demostrado que el combo arveja, maíz de segunda, desde lo económico, son recontra viables. Y el agronómico también, así que los incentivo a que encaren este cultivo. Y un poco como para cerrar, y si se puede, me gustaría hacer una pequeña reflexión entre signos de pregunta, ¿no? Voy a poner en el centro de la cuestión este análisis de sensibilidad de márgenes brutos, y alrededor me gustaría ir poniendo todas esas cuestiones que fuimos viendo hoy, esos beneficios, esos servicios que nos aporta el doble cultivo, como son la intensificación de la rotación, el uso de herbicidas alternativos, el menor costo de alimentación, la mayor eficiencia de engorde, la incorporación de otra leguminosa a la rotación. Esto mejora la diversidad y seguramente vamos a estar mejorando nuestro NAN, entre otras, ¿no? ¿No será la hora de sacar del centro de la escena al margen bruto y, sin sacarle la importancia que tiene, empezar a verlo como parte de un todo e integrarlo al resto de los servicios? Muchas gracias. Bueno, gracias. Voy a hablar sobre colzas en las rotaciones de la cautiva, que es nuestro campo que está en Videla, departamento San Justo, provincia de Santa Fe. Sus suelos son molisoles, el 30% algidoles típicos, el 40% algidoles acuícos y el 30% algialboles. Estamos en la isoyeta de 1100 milímetros, con extremos de 850 en el año 2018 y máximos de 1500 en el año 2016. Con un déficit marcado desde el 20 de diciembre hasta el 20 de febrero. En la isoterma de entre 18 y 19 grados, y con un periodo libre de heladas bastante amplio, desde el 1 de septiembre hasta el 1 de junio, lo que nos permite trabajar con doble cultivo de verano-verano inclusive. ¿Cuál es nuestra historia, o nuestro círculo vicioso que tuvimos hasta el año 2008, le llamo yo? Básicamente estábamos trabajando con monocultivos de soja y maíz. Había una gran degradación de suelos, se veían planchazos, poca cobertura, poca exploración radicular, bajo uso de los recursos, porque se trabajaba con un solo cultivo al año, baja renta, ingresos básicamente en otoño, desde el 1 de marzo que se empezaban a cosechar los maíces de primera hasta el 20 de mayo que se terminaban las hojas, y el fin de este ciclo concluye con la gran sequía del 2008, con la catástrofe de rendimientos de 18 quintales en soja y 45 quintales en maíz. Y bueno, estos son los riesgos de una sequía de verano que nos golpeó grande, financiera y en forma financiera con el déficit hídrico de ese año, ¿no? ¿Cuáles fueron los conceptos claves para generar el cambio que tenemos actualmente? Bueno, ingresar a un círculo virtuoso
con lo que APRESID llama el sistema de cultivo siempre verde. Nosotros siempre estuvimos desde ese momento en búsqueda de un sistema de cultivo permanente o superintensivo, en el cual se incrementa la intensividad, hay más doble cultivo, hay más cobertura, hay más materia seca de raíces, por ende hay más materia orgánica, mejora la capacidad de intercambio catiónico, mejora el aire, mejora la infiltración, la retención de agua en consecuencia, y bueno, la actividad biológica y en consecuencia final el rendimiento, y hay más vida. ¿A qué llamamos intensividad de cultivo? Bueno, básicamente tener todo el campo en doble cultivo de invierno-verano o de verano-verano. Se incrementó el aporte de materia seca con más rotación, con más maíz dentro de la rotación, inclusive en distintas fechas. Se incrementó la variabilidad de cultivos, se introdujo girasol, se introdujo colza, trigo, porotomum, y la tendencia actualmente es a barbecho cero, inclusive entre cultivos con un emmalezamiento programado, llamo yo, o con coberturas pre-cosecha. ¿Cuál es nuestra rotación? Bueno, arranca con girasol confitero, que son los girasoles más cortos que hay en el mercado, y salen a maíz de tercera. ¿Por qué? Porque llamamos maíz de tercera porque son cultivo verano-verano, o primavera-verano, verano-verano. Al segundo año hemos hecho de todo, pero básicamente rairás con avión o colza con avión, o este emmalezamiento programado para ir a sojas de primera. Al tercer año, trigos que salen a maíces de segunda. Al cuarto año, de nuevo la repetición del año segundo, y al quinto año lo que vamos a hablar de la colza, seguida de una soja de segunda, y al sexto año un maíz de primera, que por lo general son ciclos cortos que salen a soja de tercera en verano, o porotomum, que es un ciclo más cortito que la soja. Bueno, la cosa del plan de cultivos, les muestro cuál es la aptitud bioclimática que muestra INTA. Básicamente toda la pampa húmeda y el NEA tiene posibilidades de producir con muy buena aptitud colza. ¿Cuáles son nuestros rendimientos históricos en el campo, en la cautiva? Tenemos 1.845 hectáreas desde el año 2011 hasta hoy, con 1.6 toneladas por hectárea, y en trigo tenemos 1.750 hectáreas con 3,19 toneladas por hectárea. En los últimos 5 años tenemos 1.216 hectáreas de colza con 1.87 toneladas de rendimiento, y en trigo 970 hectáreas con 3,88 de rendimiento. ¿Cuál es el costo de reposición de nutrientes? Es decir, ¿cuál es el costo para que los nutrientes sean cero en esta rotación? Vamos a comparar el cultivo de colza versus el cultivo que le compite, que es el de invierno, el trigo. La colza, el rendimiento de los últimos 5 años, consume $163 por hectárea. El trigo, en los últimos 3 años, a ese rendimiento de 38,8, consume $128 por hectárea. Conclusión, tenemos una diferencia de $34 por hectárea por cada cultivo, ¿no? Básicamente el trigo consume menos fósforo, consume menos potasio, y bueno, esos son lo que hacen la diferencia de estos $34 por hectárea. Es un cultivo de mucho más demanda y sobre todo de nitrógeno a ese rendimiento. Y básicamente lo que se ve es que a rindes promedio y a rinde de los últimos 5 años, el trigo rinde el doble que lo que rinde la colza. ¿Cuáles son las comparaciones agronómicas o los servicios que nos brindan estos dos cultivos? Bueno, la familia botánica, la colza es una crucífera y el trigo es una gramínea. La raíz o la exploración radicular, la colza es una raíz pivotante profunda, en cambio el trigo es una raíz en cabellera y superficial. La altura cosecha, más o menos entre 1,40 m a 1,70 m la colza, y las carinatas llegan hasta 2 metros, las brassitas carinatas, y los trigos entre 60 y 70 centímetros. La cobertura durante el cultivo, el atrapado de rastrojo en lluvia y viento, que es muy necesario en nuestra zona porque cuando llueve flota el rastrojo y se mueve, es muy bueno en ambos cultivos.
La cobertura luego de la trilla, en la colza quedan palos verdes parados de 60 a 80 centímetros de altura, y en el trigo quedan tallos secos parados de unos 40 centímetros de altura. Ahí estamos viendo la cola de la máquina, y fíjense la cantidad de palos que hay, y la altura de donde está cortando, que son esos 70 centímetros y 1,40 m de una colza. Las raíces pivotantes con la exploración como clavos, bueno, una soja naciendo sobre una colza trillada. Fíjense la cobertura, los palos están parados, no se alcanza a ver, pero bueno, hay algunos palos que están un poquito verdes, como este que está acá, que se notan que están verdes, la máquina siembra, los tumba y se vuelven a parar, y la soja nace bajo esa cobertura. Bueno, una soja más avanzada, con una colza con los palos parados también. Las comparaciones de manejo, las fechas de siembra según ciclos, básicamente colza se arranca del 20 de abril al 15 de mayo, que es donde arranca el trigo, del 15 de mayo los ciclos cortos al 1 de julio los ciclos más largos. ¿Cuándo desocupa el lote? Desocupa el lote la colza la primera semana de noviembre y los trigos la cuarta semana de noviembre. ¿Qué permite esto? Una mejor recarga del perfil, porque la senescencia del cultivo es 20 días antes en colza. Eso nos permite mejorar unos 70 milímetros de agua acumulada en colza respecto de trigo. ¿Cuáles son las fechas de siembra de soja de segunda que salen de colza? Y bueno, son fechas tempranas, en cambio sobre un trigo son fechas más tardías, son fechas de segunda realmente. Los rendimientos del cultivo posterior, nosotros hacemos soja, grupo 6, el 15 del 11, con un rendimiento similar al de primera, y les diría que un poquito mejor al de primera. En cambio, las hojas que salen sobre trigo, en nuestro campo históricamente tienen un 25% menos de rendimiento, y están saliendo realmente, salen todas a maíces de segunda. Las plagas, perdón, me fui del lugar. Las plagas que tenemos básicamente son Plutela en la colza, y bueno, la colza ataca Plutela, que es la palomita de las coles, entre primeros días de septiembre a últimos días de septiembre. En cambio, en trigo es raro que haya un daño de oruga. Fungicidas siempre en trigo y nunca, les diría, en colza. Competencia de malezas es muy buena en ambos cultivos, y es raro que haya tratamientos post-emergente en cualquiera de los cultivos. Si hay que hacer post-emergente, en colza generalmente trabajamos con clorpiralid, y bueno, y en trigo con metilsulfurón más hormonales. Cosecha. Antiguamente se podía desecar en colza, y actualmente la trazabilidad, porque va a Europa como exportación, no permite desecado. Sí, si se hacen brasicas carinatas, está permitido desecar con dicuat. En cambio el trigo, bueno, es directo sin desecar, tal cual una colza. Las comparaciones comerciales, bueno, esto no es un commodity, es un specialty, hay que trabajar con convenios previo yo les diría no a la venta, sino a la siembra, porque eso permite asegurar la venta, y bueno, hay que trazar el lote y hacer un precontrato con la superficie mínima y un tonelaje estimado. El límite de humedad de recibo, colza hay que entregarlo seco, tiene 8,5 de límite, y trigo según los acopios, pero hay tolerancias hasta 20% o aún más. Bueno, ¿cuál es el resultado de nuestra empresa antes de impuesto a las ganancias? A rindes promedio de los últimos 5 años tenemos 18,7 quintales en colza y 38,8 en trigo. ¿Cuáles son los precios a cosecha? Estamos en $310 la tonelada en colza y 170 en trigo. El costo a reposición de nutrientes, incluido el alquiler, medio año de alquiler de los 9 quintales, y
los costos indirectos, estamos en $474 por hectárea en colza y $499 por hectárea en trigo. Y finalmente, ¿cuál es el resultado por hectárea? $46 en colza y $57 el trigo. Es decir, estamos, yo diría, en mismo resultado por hectárea, con lo cual para nosotros en la empresa es indiferente sembrar colza o trigo, con la ventaja que les explicaba que la soja tiene mejores rendimientos sobre colza que sobre trigo. Esa es la semilla es muy pequeña, del tamaño de peso de 1000 igual que una alfalfa, se siembra con cajón alfalfero, se hace un semeato con un sistema marrón, sembrando alfalfa, la semilla de colza naciendo, ese es un cultivo de unos 20-25 días, con 2 hojas, ese ya es un cultivo de 5 o 6 hojas, 5 hojas, donde ya es más tolerante a las heladas. Ese es un cultivo ya con cobertura total, fíjense que es muy difícil que haya competencia de malezas bajo esa cobertura, si está bien nutrido el suelo, si está bien con buen nitrógeno, básicamente es una colza floreciendo. Finalmente la colza en madurez fisiológica, fíjense que acá tenemos plantas bien secas, que es como, ese es el momento para trillar, cuando todo el lote está así, pero en ese momento nosotros desecábamos antes y con un paraquat prácticamente en 4 o 5 días, depende de la temperatura, se estaba trillando seco. Bueno, ahí se está trillando, fíjense cómo quedan los palitos, la altura de la plataforma de la máquina y al tractor, al 190 Deus, ese medio viejito, pero le llega a la panza. Bueno, es una colza con avión ahora, que también la nombramos. Fíjense cómo nace, bajo un maíz que estaba en R5. Ese es el maíz ya en plena senescencia, después de las heladas. La colza bajo el maíz, la colza más crecida, y bueno, eso después de la trilla. Estoy mostrando la línea de las cubiertas donde se pasó la trilladora. Bueno, la colza más crecida. Bueno, finalmente hago un resumen de cuáles son las ventajas que vemos nosotros en la colza, en la rotación. Primero, son resultados iguales a trigo, con lo cual diversifico y bajo riesgos. Segundo, mejora el uso de la maquinaria, tanto en siembra como en cosecha. Tercero, incrementa el número de especies, con lo cual roto principios activos. Cuarto, mejora la floración radicular por esa raíz pivotante profunda, con lo cual mejora la infiltración, eso se nota. Los suelos son mucho más mullidos y tragan más agua. Desocupa los lotes antes que trigo, por lo menos 20 días antes, con lo cual hay una buena recarga como para alargar una soja de primera, en realidad de segunda con fecha de primera. La soja posterior rinde como una soja de primera, esa es una de las grandes ventajas, creo yo. Y por último, la siembra es inmediata a la cosecha de soja, con lo cual esto permite un sistema siempre verde. La cosecha de soja en la zona está en primeros días de abril, automáticamente en 10 días no más se está sembrando colza, con lo cual les diría que se barbecha 1 o 2 días antes de sembrar y se está sembrando arriba con muy poquito rastrojo verde, con muy un poquito maleza verde. Bueno, así que muy agradecido por la participación, que me haya permitido participar en esta materia, y bueno, les dejo mi contacto para que se comuniquen conmigo cualquier duda. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes, gracias a todos por participar, y también gracias a Presid por permitirme este espacio en este taller. Les voy a comentar, mi nombre es Ariel Masgrau, yo trabajo para la empresa Tecnocampo, y en este taller de cultivos alternativos les voy a contar la experiencia de la empresa con el cultivo de garbanzo fundamentalmente. Brevemente les voy a contar las unidades de negocio de la empresa. Tenemos una parte de producción agropecuaria, que es donde yo me desempeño como coordinador de producción.
una unidad de producción ganadera, que es una cabaña que produce reproductores Angus, puro pedigree y puro controlado, un área de agroinsumos, un área de comercialización y acopio, y una planta de procesamiento y exportación de productos. Las zonas en las que realizamos la producción las tenemos marcadas ahí, es dentro de la provincia de Córdoba, una zona centro-norte de Córdoba con centro en la localidad de Montecristo, y una área en la zona sureste de Córdoba, centrada en la localidad de Río Cuarto. La campaña pasada trabajamos con 7.500 hectáreas en 87 establecimientos, la mayoría de los cuales son arrendados, y tenemos implementadas estas normas de calidad, RTRS, ASC, el programa de BPA de la provincia de Córdoba y el Indicagro de la Bolsa de Cereales. ¿Cómo fue la evolución de la superficie sembrada en los últimos años? Hemos ido con un marcado y sostenido crecimiento, esperemos poder continuarlo, pero a partir del 2010-2011 comenzamos con la incorporación de especialidades que también fueron creciendo hasta llegar a la campaña pasada, 19.000 hectáreas de las 47.000 hoy son de especialidades. Estas son las especialidades que realiza la empresa. El primero que empezamos a desarrollar y que mayor crecimiento ha tenido fue el garbanzo, pero también hacemos otras especialidades como poroto, girasol, maní, sésamo, maíz flin, maíz pisingallo, soja semilla y el cultivo de soja no genéticamente modificada. Hoy me voy a centrar fundamentalmente en el caso del garbanzo. Un poco por qué fue que arrancamos con la producción. Allá por el 2010-2011, ustedes van a recordar bien, están graficados los precios FOB de trigo en naranja. Y además de esto, recordarán el tema de las intervenciones del mercado, restricciones a la exportación, que realmente hacían que el cultivo de trigo, por lo menos en nuestra zona, dejara de ser una opción rentable. Y en ese mismo momento veíamos que el garbanzo tenía unos muy buenos precios, con una brecha bastante considerable con respecto al trigo. Si bien había poca información y estaba poco desarrollado el cultivo en ese entonces, valía la pena encarar el desafío de producir. Si vamos a la otra punta del gráfico, en estos últimos años nos encontramos con las brechas de precio por ahí históricamente más bajas, con lo cual hoy ponen el garbanzo en un escenario bastante menos competitivo con respecto al trigo. Ya vamos a analizar bien los números un poco más adelante. Estos son los rindes promedios históricos según la Bolsa de Cereales para la provincia de Córdoba de trigo, de 27 quintales, casi 28, y 19 quintales, 4 para el garbanzo. La superficie sembrada y cosechada junto con los rindes en la provincia. Vamos a ver un caso también, bueno, la superficie en general ha ido creciendo, la marca Garbanzo Córdoba se ha ido imponiendo. Hoy somos un volumen importante de producción a nivel país. Y bueno, en la última campaña, la verdad que climáticamente no acompañó, las lluvias de otoño fueron muy escasas y se ha podido sembrar mucho menos de la intención por ahí que se venía sembrando en estos últimos años. Pero fue por una cuestión netamente climática. Características climáticas generales: en el invierno nuestra zona es muy seco. Dependemos fundamentalmente de estas lluvias de marzo, abril y mayo para recargar los perfiles y poder sembrar los cultivos con éxito. Y el éxito va a estar definido por las lluvias de septiembre, octubre y noviembre, que son las que van a determinar el periodo crítico, el llenado de los granos y el rendimiento final. Otro factor climático importante es el tema de las heladas. La ventana donde mayor probabilidad de heladas tenemos es entre el 15 de mayo y el 12 de septiembre. Las heladas en vegetativo, es decir, las últimas heladas, vamos a ver algunos casos extremos, pero en general son bastante más toleradas por el cultivo. Lo que sí es bastante sensible es el tema de la floración, con lo cual las fechas de siembra nosotros las ubicamos entre el 15 y el 30 de mayo, para que las floraciones, fundamentalmente la segunda, que es la más importante, caiga después del 20 de septiembre, que es la fecha menos probable de última helada.
El año 2017, que habíamos visto que había habido una gran pérdida de hectáreas sembradas, fue debido a dos acontecimientos muy fuertes de heladas, que no son normales en esta época, una en junio y otra en julio, donde fueron 3 días seguidos con mucha duración. Si bien las intensidades, por ahí hubo años con intensidades parecidas, pero el tema fueron la duración de estos eventos, y en 2 meses seguidos que agarraron el garbanzo con la primera helada lo provocó grandes daños y la segunda terminó de matarlo. Ese año veíamos mucho de estas plantas, donde algunos rebrotaban desde abajo. La germinación es hipógea en el garbanzo, es decir, que tiene muchas yemas que le permiten rebrotar, pero bueno, como fueron 2 heladas seguidas, hubo brote que se perdió. Había diferencia entre variedades, que eso no lo teníamos tan claro hasta ese momento, y aprendimos e incorporamos el uso de barres rastrojos para poder tener los cultivos de esta manera. Notábamos que había una gran diferencia de la sensibilidad de la helada donde el cultivo estaba chico, fundamentalmente dependiendo de la cantidad de rastrojos que tenía en la línea de siembra. Entonces, con barra rastrojos conseguíamos un crecimiento más rápido, más uniforme, y que posibilitaba evitar estos daños de helada tan severos. ¿Cómo entra el garbanzo en nuestra rotación? Por un lado, lo incorporamos después de unas hojas de primera, unas hojas sembradas a principios de noviembre, en lo posible con grupos cortos. Acá hacemos grupos 5 corto, 4 largo, hasta grupo 6, pero bueno, para poder entrar con un garbanzo en mayo del año siguiente, priorizamos lotes buenos, donde podamos hacer un grupo corto, liberar el lote temprano y poder recargar el perfil para sembrar el mayo del año siguiente este garbanzo. Y este garbanzo nos libera el lote en diciembre, principio de diciembre, y nos permite hacer un maíz de segunda en la época que normalmente hacemos los maíces acá, que es a partir del 10-15 de diciembre hasta fines de diciembre. En la medida que el año sea bueno y que el verano sea llovedor, estos maíces de segunda no tienen los potenciales, o sea, no disminuyen el potencial con respecto a un maíz de primera. Otra opción que empezamos a usar, incorporando también la otra especialidad que es el maíz pisingallo, es esta rotación donde salimos de un maíz pisingallo de octubre, que nos libera el lote en febrero, con lo cual nos permite una mucha mejor recarga para el garbanzo de mayo. Y por ahí la desventaja de esta rotación es que estamos entrando con una soja de segunda para los primeros días de diciembre, que por ahí sí tienen una caída en el rendimiento potencial con respecto a las sojas de primera. Como les comentaba, había muy poca información del garbanzo, con lo cual empezamos a hacer ensayos de todo tipo de manejo para ajustar el manejo. Este es un estudio de variedades que hicimos con el regional de la Presid Montecristo y la cátedra de cereales de la Universidad Nacional de Córdoba. Pues básicamente buscando caracterizar variedades en cuanto a rinde y su composición en calibre. Recordemos que el garbanzo es un producto de consumo directo, que uno de los aspectos fundamentales de la calidad es el tamaño, y veíamos que había variedades que tenían mayor composición de tamaño 9 y 10 de calibre, con respecto a otras que eran por ahí más 8 y muy poco de 9. También el tema de inoculación, aprendimos la importancia de una muy buena inoculación, con respuestas mucho más grandes por ahí que hasta en el cultivo de soja, o en los cultivos de verano que estábamos acostumbrados a manejar. Este ensayo lo hicimos junto con la cátedra de fitopatología de la Facultad de Agronomía de Córdoba. Veíamos cómo un testigo sin inocular rendía 1000 kilos, y los tratados con un tratamiento profesional o agregado de biológicos como tricoderma rendían entre 16 y 17 quintales. Otra cuestión de manejo de la densidad. Desde los primeros años que empezamos a sembrar el cultivo, empezamos a evaluar densidad para ver cuáles eran las densidades óptimas. Veíamos que a lo largo de los años las densidades óptimas estaban muy cercanas, siempre entre 12 y 14 plantas por metro lineal, esto a 52 centímetros, donde vemos que ahí se logran los máximos rendimientos y mayores retornos. El garbanzo, la semilla de garbanzo es un insumo costoso, con lo cual pasarnos en densidad, si bien el rendimiento no cae, pero sí cae el margen. Entonces aprendimos que las densidades óptimas estaban entre
24 a 25 plantas por metro cuadrado. Un tema no menor es el tema de productos registrados para el cultivo. Hoy en día tenemos algunos más, cuando empezamos a hacerlo había incluso menos de lo que están ahora. Como preemergentes, metolacloro, sulfentrazone, terbutalicina y imacetapib. Acá les pongo un cuadro de la regional Montecristo, de APRESID, donde pone la distribución de superficie por preemergente utilizado. Imacetapib es uno de los más utilizados, pero no tiene registro para el garbanzo, con lo cual lo estamos empezando a reemplazar por sulfentrazone. Lo que es fungicida, tenemos 2 fungicidas registrados para las principales enfermedades que las vamos a nombrar. Un curasemilla, y esto es un registro de la campaña pasada, muy reciente, como desecante el saflufenacil, como nosotros tenemos registro ahora, que es un tema no menor, el tema de los desecantes. Es más, hicimos ensayos. ¿Por qué? Por un lado, para tener producto de calidad, como dijimos, para consumo directo. El tema de revolcado es un castigo muy, muy grande, y el revolcado se da por contar con plantas verdes o malezas al momento del secado, al momento de la cosecha, perdón. Por lo cual es importante un muy buen secado. Pero, a su vez, hay que tener en cuenta el tema de residuos en grano. Entonces, no todas las estrategias que podemos realizar eficientemente para secarlo son aptas para el uso por el tema de residuos. Bueno, esto voy a pasar un poco más rápido porque tenemos poco tiempo. Lo que estamos haciendo ahora son estrategias de doble golpe, de glifosato con algunos de los productos de secante, haciendo la salvedad que el único que tiene registro es el saflufenacil, y muchos de estos dejan residuos, con lo cual no serían una opción viable para utilizar como desecantes. Hablamos de rabia, también estas son fotos de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Córdoba. La rabia es una de las principales enfermedades, debe ser controlada en la medida que tenga condiciones, que son temperatura y humedad, controlada con los fungicidas funcionan para controlarla. Lo importante es no dejar el cultivo sin protección y con las condiciones predisponentes para la enfermedad, porque produce un tizón que es muy agresivo, así que tenemos que estar prevenidos y ante condiciones climáticas favorables estar haciendo aplicaciones preventivas para evitar que la enfermedad ingrese. Otra enfermedad importante que cobró importancia en los últimos años fue el tema de Fusarium, un hongo de suelo para el cual no hay mucho tratamiento químico exitoso, más que el curasemilla, y lo que estamos ensayando es, junto con la cátedra de fitopatología, es colocar tricoderma en semilla, que prolongue ese periodo de protección del curasemilla para evitar pérdida de plantas. Siempre hay algún porcentaje de incidencia de esta enfermedad. El tema es cuando estos daños hemos llegado a ver hasta en 30-40% de plantas, con lo cual eso genera una pérdida de rendimiento muy grande. Para ir terminando, algo de números, esto a modo orientativo, como para que se lleven una idea. Hicimos los presupuestos de este año, con los rindes promedio de los cultivos para la provincia. Estaremos teniendo unos gastos totales entre insumos y labores de $328 para garbanzo, $260 para trigo, con $40 de alquiler. Y nos estaría dando un margen de $100 para el trigo a $120 para el garbanzo. Con estos precios, estos son precios netos a campo, 128 y $235 para el garbanzo, descontando todo lo que es proceso, el FOB y demás. Con lo cual, bueno, nos da un ritmo de diferencia de 14, 15 quintales para el garbanzo y 20 quintales para el trigo. Bueno, apuntamos a seguir exportando. Estas son las exportaciones hasta el 2017, fundamentalmente los principales destinos. Y la idea de la empresa es, por un lado, seguir creciendo de manera sustentable en lo que es la producción agropecuaria, incrementar en la medida que se pueda todas las especialidades. Hablamos que hacemos varias especialidades, comenzar a agarrar la mano y empezar a por ahí afinar los manejos de cada una de ellas. Fundamental el tema de agregado de valor, y tenemos una planta de procesamiento que gran parte de lo que producimos lo procesamos nosotros mismos, y poder exportarlo, y siempre estamos abiertos a la incorporación de nuevos negocios.
bueno, fue un poco rápido, no tenía mucho tiempo, así que, bueno, les agradezco y quedo abierto para el espacio de preguntas. Muchas gracias. Bueno, excelentes las presentaciones. Muchas gracias, Ariel, Santiago y José Luis. Estamos sin tiempo para hacer las preguntas en vivo, así que invitamos a todos los participantes a realizarle las preguntas a los oradores en la página principal del Congreso, en la sección llamada Asistentes. Ahí deberán buscar a cada uno de los oradores de estas 3 presentaciones y poder realizarle las preguntas. Algunas estaban realizadas, pero bueno, una lástima que estamos con los tiempos ajustados para que comience el próximo taller. Así que nuevamente muchas gracias a todos los participantes y a los oradores y nos queda más que agradecer.